En la cultura política del viejo régimen existía una frase que resumía por completo las aspiraciones de algunos gobernantes de hoy. Decían que un cargo duraba 3 años, pero los negocios que podías hacer con él duraban para toda la vida. Era clara la intención que perseguían. No querían representar a la gente ni aportar soluciones para sus angustias cotidianas. Querían obtener cargos y poder para sacar el máximo beneficio solo para ellos. Hoy las cosas no son muy distintas. De hecho, cada vez son más parecidas. Esta manera de pensar y ver los asuntos políticos es tan vigente que incluso explica todas las crisis que tiene Jalisco y que paradójicamente, cada que se agudizan, nos permiten descubrir que debajo de todo solo hay una causa, la corrupción. Lo vivimos con la verificación vehicular, con la crisis de seguridad que nos hizo darnos cuenta que la fiscalía estaba tomada por el crimen organizado. Lo vimos con el tarifazo que nos hizo tener conciencia sobre lo contraproducente que es tener un transporte público en manos de un pulpo camionero cuyo negocio no es mover personas, sino tener secuestrado un servicio público para que un puñado de familias y funcionarios públicos vivan a base de subsidios gubernamentales. Y hoy lo vivimos con el grave problema del agua que enfrenta Jalisco, que nos ha hecho ver varios casos de corrupción que nos indignan a todos como sociedad. La contratación de una animadora de televisión que no cuenta con el perfil para trabajar en el CIAPA. El adeudo de municipios como Guadalajara que deben más de 1,000 millones de pesos en agua al CIAPA. O el uso de la nómina de la institución para contratar a personas que simplemente no trabajan, que son los famosos aviadores. E incluso el mal manejo de su gasto corriente. Pero esto solo es el inicio de algo que dije al principio. Estos son los cimientos de los famosos negocios para toda la vida, de los que hablaban los políticos de antes y que construían desde cargos que juraron poner al servicio de la sociedad y no de sus intereses. Por ello, es importante que en un momento tan difícil para Jalisco como el actual, nos hagamos una pregunta determinante. ¿Por qué Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, sus funcionarios públicos, sus militantes están haciendo esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué buscan culpar a la Federación de un problema que es evidentemente local? Esas son preguntas adicionales. La pregunta principal es esta: ¿lo hacen de verdad por el agua o lo hacen por otra cosa? Aquí te explico, en esta breve historia del saqueo de Jalisco, que no lo hacen por el agua, lo hacen por el contrato, lo hacen por el negocio del sexenio. Desde hace décadas, la espiral de descomposición en Jalisco tiene como vértice principal Casa Jalisco, la residencia del gobernador. De todos los gobernadores que han pasado por ahí, no ha habido ni uno solo que no intentara poner en manos de aliados, socios o empresarios cercanos al poder partes del Estado a través de mecanismos de captura. En su momento, Emilio González Márquez lo hizo a través de mecanismos de concesión con la empresa Capsa para la recolección de basura. Lo mismo hizo Enrique Alfaro con la verificación vehicular, que utilizando como pretexto la responsabilidad pública de cuidar el medio ambiente, puso en manos de particulares un contrato multimillonario que comprometió el dinero de las y los jaliscienses durante décadas. Pero también lo han hecho sus alcaldes a menor escala, pero no con menos gravedad. Lo hizo Frangén Zapopan, concesionando el alumbrado público a una empresa privada. La gran razón de que el municipio viva en la oscuridad es esa concesión. La única diferencia ahora con la privatización del agua es que han refinado su mecanismo. Debo reconocer que están siendo muy osados en este intento de apropiarse del agua y convertirla en el negocio del sexenio. De entrada, le han sacado todo el provecho para contrastar con Morena, adjudicando al gobierno de la presidenta Sheinbaum una culpa que no le corresponde, ya que la tarea de potabilizar y abastecer de agua los hogares de las personas es del gobierno de Jalisco, en particular de los ayuntamientos. Por eso se creó el CIAPA en 1973. Están siendo muy osados porque hasta el momento, a diferencia de Morena, MC sabe que de esto puede sacar un negocio de décadas para unos cuantos, pero también puede obtener su supervivencia electoral.
Y aquí es donde Morena es más vulnerable, porque no ha entendido lo que motivó a MC a escalar este conflicto, que es un choque de trenes en el que se define quién gobernará el Estado los próximos años. Y aunque esto no va de hablar de elecciones y no se trata de temas electorales, es importante señalar que hay un componente electoral en este problema, ya que no solo están lucrando con tu derecho humano al agua, no solo están lucrando con que te lave los dientes con agua sucia o que te bañes con agua en mal estado. No solo están buscándole beneficio a que tu cocina huela a caño mientras lavas los platos. No solo quieren robarte durante 50 años el dinero de tus impuestos en una asociación público-privada de 25,000 millones de pesos. Ya tenemos a los inversionistas, tenemos 4 ofertas ya presentadas, 4 inversionistas para hacer este modelo de asociación público-privada. Y bueno, pues lo único que le pedimos a Conagua, al gobierno federal, es celeridad, que ya nos den esa validación técnica para poder entrar ya directamente en el análisis financiero, porque los inversionistas están puestos ya también. No. En todo esto, MC se está jugando el 2027. Quienes partidizaron y electoralizaron el problema del agua fueron ellos. Pero eso no se trata de elecciones, repito, pero tampoco se trata del agua. Por más difícil que suene aceptarlo, esto se trata de corrupción. Y como toda corrupción, tiene un inicio. Hoy que Pablo Lemus habla de rescatar el CIAPA, hay que saber leer entre líneas. Por eso, en 5 actos, explicaré cómo están organizando el negocio del sexenio. El primer acto fue inducir el colapso del CIAPA. Esto no requirió mucho esfuerzo, pero sí de mucho tiempo. Inició en los gobiernos panistas de Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, pero continuó con el de Enrique Alfaro hasta alcanzar su máximo clímax con Pablo Lemus. Y lo hicieron de una manera bastante sencilla, permitiendo que la nómina del organismo creciera de manera desproporcionada frente a sus ingresos, lo que obligó a alzar las tarifas. Mientras los enormes recursos que debían invertirse en infraestructura se iban en pagar una abultada nómina repleta de aviadores, otro problema iba creciendo a fuego lento: la prescripción de deudas. Miles de millones de pesos de grandes deudores y particulares no pudieron ser cobrados porque mañosamente el CIAPA no notificó de manera debida a cada uno de ellos, haciendo que ese adeudo se redujera solo a los últimos 5 años de consumo. Y de la mano de las deudas que no se cobran porque no se notifican, vino el negocio de la cobranza. Se pagaron sumas millonarias a despachos privados que cobraban lo que era fácil de cobrar y en lo demás fueron ineficientes. Este mecanismo es muy común en todos los ayuntamientos, sobre todo para cobrar el predial. Muchas riquezas del primer círculo del alfarismo se construyeron de esta manera. El segundo acto del negocio del sexenio no es de hemeroteca como el anterior. Es mucho más sencillo, banal y burdo en su pretensión de manipular a las personas. Y es culpar a Morena. Es falso que la culpa sea de la Federación. Este problema no existiría si el gobierno hubiera administrado bien al CIAPA durante los sexenios de Lemus y Alfaro y distribuido obras de manera planificada. Todo esto es resultado de su propia gestión. El agua no se envenenó sola. El tercer acto es uno del que poco se ha hablado en todo este problema. Bajo el pretexto de darle recursos extraordinarios al CIAPA, el gobierno de Jalisco le ha quitado recursos a los gobiernos municipales que paradójicamente estaban destinados en su amplia mayoría para obras de abastecimiento de agua en otras regiones del estado. Aquí está el truco. Si nos preguntamos cuándo se tomó la decisión de cancelar esas obras y si fue antes o después de que Morena cuestionara el negocio del sexenio, encontraremos la burda aspiración de MC de manipular a los jaliscienses. Si fue después, entonces la cancelación no es por falta de recursos, sino una venganza disfrazada de austeridad, lo que convierte la cancelación de obras en presión política. Además, ¿quién decidió que había que elegir entre el agua de la ciudad y las obras del interior?
Respuesta rápida: el mismo gobierno que lleva años sin planificar ninguna de las dos. La escasez es resultado de su mala administración. A partir de aquí, del cuarto acto del negocio del sexenio, todo empieza a verse más claro, más sencillo de entender, pero también es el acto más oscuro de toda esta trama. Necesito que prestes toda la atención para que juntos descubramos la trampa de MC respecto a de dónde saldrán los recursos para supuestamente resolver este problema. Movimiento Ciudadano está simulando. No quiere el dinero de la Federación. El partido que ha privatizado la recolección de la basura, los parques públicos, los estacionamientos de la calle, el alumbrado público y demás servicios, no se arriesgará a perder un nuevo negocio. Y aunque han dicho que la Federación tiene que darle el dinero al Estado para resolver esto, lo cierto es que Lemus no ha presentado ningún proyecto ejecutivo de las obras que quiere realizar. Se han sostenido más en normalizar la asociación con el capital privado, es decir, se han sostenido más en la privatización. A MC no le interesa que la Federación aporte recursos para mejorar la calidad del agua. A diferencia de los recursos federales, la APP genera un flujo inmediato de dinero, contrato, obra, efectivo moviéndose. Si el gobierno federal transfiriera 25,000 millones de pesos directamente a Jalisco, el dinero pasaría por mecanismos federales con más fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda, las reglas de ejercicio de gasto. Es decir, sería más difícil de maniobrar. Las concesiones, las APP, la CMRO como la que quieren formar ahora, son parte de la plaga del contratismo que tantos recursos públicos desperdician, pero además forman parte de la arquitectura del desfalco con la que creció Movimiento Ciudadano y que funciona de una manera muy sencilla. En primer lugar, la empresa privada emite deuda respaldada por la concesión. En segundo, el Estado garantiza esa deuda. Y en tercero, el contratista construye y después cobra al Estado o al usuario durante 20 o 30 años. El saqueo de recursos comienza a ocurrir en el momento del contrato, pero el mecanismo de extracción económica queda instalado para generaciones futuras. Ese es el negocio del sexenio, una renta perpetua disfrazada de infraestructura. Ningún gobierno corrupto prefiere la inversión pública directa cuando puede tener una APP. La inversión directa roba una vez, la APP roba cada año del contrato. Y aquí, en este caso, estamos hablando de al menos 50 años. El quinto acto, con el que cierra la pinza, es una declaración que no se tomó con la seriedad que se debía por venir de donde vino, del coordinador de los diputados locales de MC. En un momento de rara honestidad, dejó entrever que su grupo anhela la desaparición del CIAPA. Este es quizás el movimiento más refinado de toda la estrategia, porque todos estamos enojados con el CIAPA por su corrupción y por el agua sucia, pero desaparecerlo es algo que no le conviene a la gente, sino a quienes se benefician del contrato de la APP, es decir, a los concesionarios que se beneficiarán de la privatización del agua. ¿No les parece contradictorio que el gobierno de Jalisco quiera desaparecer un organismo al que pide inyectarle 25,000 millones de pesos? Puede parecerlo, pero no es así, porque insisto, el objetivo de Pablo Lemus no es resolver el problema del agua, sino extraer una renta de manera máxima y sostenida, privatizando nuestro derecho al agua. Bajo este esquema, la desaparición del CIAPA es necesaria porque hacerlo generará las condiciones futuras para una privatización agresiva. Sin un organismo como este, sin la memoria institucional que ha podido construir desde su nacimiento, sin una contraparte técnica capaz de supervisar a los privados, los futuros operadores que obtengan la concesión podrán hacer lo que quieran, pues no tendrían un contrapeso real en las décadas que dure el contrato de la APP. Y esa es la máxima garantía de saqueo a largo plazo. A este modelo le llamamos la gobernanza del saqueo de Movimiento Ciudadano. Como lo dijimos ya, lo hicieron con el alumbrado público en Zapopan, lo hicieron con las áreas de parques y jardines y hoy lo quieren hacer con el CIAPA para beneficiarse de un bien que, si lo vemos como un mercado, aunque no lo sea,
asciende a 150,000 millones de pesos sexenales. Quieren eliminar la memoria institucional para que los técnicos que saben dónde están las tuberías, cuáles son los problemas reales, qué costó cada cosa en el pasado, sean marginados y no puedan intervenir y echarles a perder el negocio. Sin ellos, sin los trabajadores honrados del CIAPA, el contratista podrá presentar cualquier diagnóstico sin que una contraparte lo refute. Esto permite ver que la cifra de 25,000 millones de pesos es solo el arranque. La apuesta de MC es reventar la crisis para extraer cada vez más recursos públicos del bolsillo de las personas. Pero no solo eso. Como sabemos, MC ve en todo un negocio y en la desaparición de una institución existe lo que llamamos una cadena de valor de la corrupción privatizadora. La desaparición del CIAPA implicaría despidos y los despidos una liquidación, puesto que los trabajadores del CIAPA tienen derechos laborales. Sin embargo, esa liquidación masiva en sí misma es una oportunidad de saqueo y clientelismo, pues será Movimiento Ciudadano quien decida quién cobra y cuánto, tal cual lo hizo el PRI con la desaparición del Cistecosome y como ocurre actualmente con la desaparición del ITEI. Adicional a esto está el negocio del famoso vacío legal. Al desaparecer el CIAPA, toda la infraestructura existente necesita ser valorada, transferida o concesionada de nuevo. Cada uno de estos actos jurídicos es una oportunidad para fijar condiciones que favorezcan al operador privado o a las áreas jurídicas del propio organismo, a la consejería jurídica del gobernador o despachos de traficantes de influencias. Como podrán ver, todas las soluciones que ofrece el gobierno de Jalisco son negocios muy bien disfrazados, ante los cuales debemos agudizar la mirada. Otro ejemplo de supuesta solución es la municipalización del servicio de agua y alcantarillado. Esta propuesta es una auténtica manzana envenenada. Simplemente no tiene sentido. Sin capacidad técnica ni financiera para operar un sistema tan complejo por sí solos, el gobierno de Jalisco quiere dejar a los ayuntamientos a merced de quien tenga la concesión privada. Y al privado le quiere dejar el negocio redondo y bien hecho, la infraestructura, el dinero asegurado por 5 décadas y ayuntamientos convertidos en clientelas cautivas. Será el privado quien fije tarifas, define niveles de servicio y controle el acceso a la infraestructura. La municipalización no es una solución, por más que se quiera vender como supuesta descentralización. Es el mecanismo perfecto para que el privado no tenga un solo interlocutor fuerte, sino decenas de interlocutores débiles. Como podrán ver, el hilo conductor del negocio del sexenio es muy claro. Todo lo que hace MC no es por el agua, es por el contrato. Contratos que beneficiarán a personajes de lo peor de la política del presente y del pasado, como Emilio González Márquez, cuya familia se dedica a temas hidráulicos, o de Herbert Taylor, su supersecretario, quien se dedica a temas de construcción después de dejar el gobierno de Jalisco en una de sus peores trayectorias históricas, y hoy ambos flamantes aliados y asesores de Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, y que hoy por hoy dirige una batalla interna en MC para llegar al gabinete de Lemus y desde ahí construir una aspiración al gobierno de Jalisco. Los nombres, las situaciones, los modus operandi, como pudimos ver, son los mismos desde hace décadas, pero los ciudadanos no estamos indefensos ante ellos. Por eso, nosotros propondremos soluciones realistas. Pediremos a un grupo de especialistas que diseñen un proyecto para tener un CIAPA sin corrupción, sin privatización y sin contratos para los cuates. Primero, empezaremos por lo que es de sentido común. Necesitamos que el CIAPA cobre a quien le debe. Por eso, propondremos que los ayuntamientos colaboren en la cobranza y debida notificación de adeudos mediante un convenio con el propio CIAPA. Con políticas de austeridad dentro del organismo, buscaremos ahorrar 1,000 millones de pesos anuales para financiar las obras urgentes, como el acueducto de Chapala. Pero no nos quedaremos solo en eso. Impulsaremos que las y los diputados de Jalisco, así como los funcionarios públicos de primer nivel, recorten su salario hasta en un 50% para que esos recursos se destinen a infraestructura hidráulica. De igual manera, para el resto de obras urgentes,
analizaremos la viabilidad de adquirir créditos con manobras para no involucrar el lucro privado en la reconstrucción de una institución que existe para garantizar un derecho. Hay muchas soluciones posibles antes de hacer una APP. Estas que ya mencioné, la auditoría de la nómina o los bonos verdes son solo algunas. También regularizar las tarifas de negocios que pagan como tarifa residencial es un paso importante y bastante sencillo. Ante todo, el rescate del CIAPA debe ser honesto, austero y 100% público. Pero no debemos distraernos de lo que aquí explicamos. MC, Lemus, Alfaro, nadie de ellos hace esto por el agua. El agua nos importa a nosotros, a ellos les importa el negocio. Por eso, de su parte no hay un plan para el agua en el área metropolitana de Guadalajara, pero ya definieron el botín, 25,000 millones de pesos.